alineamientos que tienen que ver en una carretera, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Nada? ¿Ninguna, jóvenes? Me gusta que sea participativo, ya, no se callen, pregunten. Bueno, si no hay pregunta, manifestarles que ya también hemos tomado el examen al auxiliares, entonces ya van a tener auxiliar también ustedes. Vamos a someter documento, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, dicho esto, vamos a empezar la clase con la unidad 1, que es alineamiento en carga. Le he preparado este material donde existe todo un proceso, ¿no? Para llegar a, primeramente, hacer el diseño y después hacer la ejecución. Para el diseño, obviamente, necesitamos primero el punto de inicio y el punto de fin de nuestra carretera, ¿no? El inicio y el fin de la carretera necesitamos como punto de partida. Segundo, necesitamos las curvas de nivel, que son las que se tiene ahí, ¿no? Necesitamos curvas de nivel para condiciones topográficas del terreno, es decir, las cotas que tiene, y en función de pendientes mínimas y máximas que se tienen en el diseño de carreteras, nosotros vamos trazando nuestra carretera desde el punto A hasta el punto E. En este caso, si queremos aquí designar como punto A este punto y este punto B el de acá. Entonces necesitamos estos dos puntos para determinar por qué lado tenemos que irnos para llegar de un punto a otro. ¿Por qué no nos vamos por acá? De repente dirán ustedes, más sencillo tirarle recto. ¿Por qué sería que no nos vamos directo? ¿Quién me podía decir? A ver, vamos opinando. Participen, jóvenes, por favor. ¿Cuáles serían los motivos que me impidan a mí hacer este trazo de aquí a acá? La pendiente sería muy grande y no sería adecuado para la carretera. Así es. Una es eso, la pendiente. Nosotros tenemos pendiente máxima en carretera. ¿Cuál es la pendiente máxima en una carretera? ¿Quién se recuerda? 12 a 15%. ¿Cuánto? 12 o 15%, si no mal recuerdo. Sí, 12% de pendiente máxima. Y ustedes ven aquí, las curvas están más raleadas, ¿no? Quiere decir que aquí hay mucha diferencia de pendiente entre una línea, ¿no? De la curva de nivel y otra. Entonces hay mucha altura por acá. Entonces por eso no se puede hacer este trazo. Entonces se busca donde las alturas sean mínimas, ¿no? Y por eso es el trazo que se hace por este lado. Entonces ustedes saben que ese diseño se llama diseño geométrico, ¿no? Diseño geométrico es la primera parte que uno hace en un proyecto y después se hace el diseño estructural en base al diseño geométrico. Bueno, eso sería una razón entonces la pendiente. ¿Cuál otra razón puede haber para que el trazo sea por ahí?
Opinen, por favor, para que la clase sea dinámica. ¿Cuál sería el otro motivo para que el trazo sea por ese lugar? ¿Nada? ¿Podría ser también el tema topográfico, ingeniero? Claro, el tema topográfico tiene que ver con las pendientes, ¿no? Siempre hay una pendiente mínima que tiene que cumplirse, que es el 12%. Entonces, más de esa pendiente no puede ser, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros el trazo de esta carretera seguramente se ha hecho por acá, cuidando las pendientes mínimas, ¿no? Y eso tiene que ver con la topografía, obviamente. Pero si hablamos de otro tipo de incidencia que puede haber causado esto, ¿cuál sería? Participen, jóvenes, no tengan miedo. O sea, ustedes son estudiantes, ustedes deben preguntar, ¿no? O deben opinar. Si están errados, no importa, vamos concluyendo conmigo. Lo que quiero es que quede bien claro este concepto. ¿Cómo, por dónde voy a trazar mi carretera? ¿Cuáles son los elementos que me inducen a trazar una carretera por este o por otro lado? Y yo quiero ahorita dejarle claro esos conceptos para que ustedes el día de mañana, cuando estén en obra, sepan a priori, es decir, ni bien ustedes se sitúen en el contexto de su proyecto, decir, por aquí la trazo mi carretera. Pero quiero definir eso con ustedes. ¿Cuál sería el otro motivo? Presupuesto. La hidrografía sería. ¿Cuál? Presupuesto. Claro, obviamente tiene que ver con el presupuesto, pero el otro elemento técnico, o sea, nada que ver bueno, tiene que ver todo con la plata, ¿no? Pero otro fundamento técnico es que haya medianamente un buen tipo de suelo por ese trazo. Es decir, si yo hallaba por acá, por ejemplo, y me daba la pendiente, ¿no? Por acá de repente me salía más corto irme por acá y me daba la pendiente, pero mi suelo era puro A7, arcilla, aquí voy a tener que hacer puro cambio de material. ¿Y eso en qué repercute? En el costo, ¿no? Entonces, de repente por aquí, por donde está, es un A24 o un A3, material bueno para carretera. Entonces, por eso yo lo estoy trazando por acá, porque he evaluado en el proyecto de preinversión, ¿no? Proyecto de preinversión se llama antes de hacer el proyecto como tal. He evaluado que por aquí el terreno es un terreno A24, un A3. Y he evaluado que con ese tipo de terreno no voy a hacer mucho cambio de material que por acá. Y aquí me va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, los dos elementos fundamentales para tomar una decisión por dónde va una carretera son dos. Uno, cuestiones de pendiente, es decir, que tiene que ver con la topografía y qué tipo de suelo hay en la zona. Con esos dos elementos yo adopto una postura técnica. Y obviamente voy a tener la evaluación económica, ¿no? Eso va a repercutir en la evaluación económica. Pero esos son los dos elementos fundamentales. Y el otro es que no haya muchos cruces, o sea, hay un tercero, ¿no? Que también es de mucha importancia. Pero estos dos son vitales. Y un tercero es que no haya mucho cruces de río, ¿no? Porque tengo que hacer puentes y los puentes son caros, ¿no? Además de que son costosos de ejecutarlo. Entonces, ese es otro elemento que se suma a los otros dos. Pero, como concepto general, estos dos elementos son bien importantes al momento de tomar una decisión para diseñar mi carretera por este lado o por este otro. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Ingeniero. Ingeniero. Ya. Y un tercer elemento es que no haya muchos cruces de río, ¿no? Porque ahí también se hacen obras de arte, puentes, alcantarilla, y que eso cuesta y tiene un subcosto bien significativo. Bueno, vamos ahora a alineamiento. Alineamiento tiene que ver con dos tipos de alineamiento, alineamientos horizontales y alineamientos verticales. ¿Qué son los alineamientos? Determinar el eje de la carretera. Todo el diseño que yo hago es manteniendo el eje de la carretera, ¿no? Entonces, hablar de alineamientos horizontales es decir, yo tengo que colocar el eje por tal o tal lugar.
Entonces, ahí les tengo una definición a ustedes. El alineamiento horizontal es la proyección del eje de la subcorona. Subcorona es la rasante del camino sobre un plano horizontal. Los elementos que integran el alineamiento horizontal son, que forman parte del alineamiento horizontal, son las curvas circulares, curvas horizontales, las curvas de transición, ¿no? Esos son los elementos del alineamiento horizontal, como ustedes pueden ver aquí. Esto es una planimetría, ¿no? Entonces, el alineamiento o determinación del eje está constituida por, fíjense, diseño de curvas, diseño de transiciones de curvas y diseño de curvas horizontales, ¿no? Entonces, dentro del alineamiento horizontal resaltan estos tres elementos. Curvas horizontales, curvas de transición, ¿no? Esos son componentes del alineamiento horizontal. Y obviamente las rectas, ¿no? Que son las que normalmente tenemos y no tenemos ningún inconveniente de su trazo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces hablamos del alineamiento horizontal y ahora hablemos del alineamiento vertical. El alineamiento vertical tiene que ver con las curvas verticales, ¿no? Las pendientes que tiene nuestra carretera, ¿no? Aquí dice, ¿no? El alineamiento vertical es el conjunto de pendientes y curvas verticales que definen el perfil longitudinal. Ustedes saben que nosotros definimos aquí un perfil longitudinal, han llevado en carreteras. Tenemos en este perfil longitudinal, tenemos cotas de terreno natural, cota de rasante, y de ahí tenemos el paquete estructural y podemos definir cotas de subrasante o cotas de subbase si la tenemos. Pero este diseño que ven aquí está en función del perfil longitudinal. Han llevado en carretera 1 perfil longitudinal, ¿no? Sí. Ya, entonces el que ven aquí, este perfil, esta línea de trazo que ven aquí, ¿qué línea de trazo es? ¿Será la subrasante, será la subbase, será la capa base o será la rasante? La rasante, no me equivoco. Ya, ese es otro concepto que ustedes tienen que entender y que quede bien claro. Lo que nosotros diseñamos en el alineamiento vertical, esto que ven acá, este diseño final, esto que diseñamos acá es la rasante. ¿Y cuál es la rasante? Es la parte superior del pavimento, ¿no? Vamos a ver un poquito acá en la pizarra, a ver. Si esta es nuestro pavimento, nuestra losa de hormigón, si es pavimento rígido, o nuestra carpeta, esta es nuestra capa base, digamos. Esta es nuestra subbase. Y obviamente este es terreno natural, ¿no? Y generalmente esta pendiente es del 2%, la sección transversal. La sección transversal de una carretera tiene pendiente del 2%. ¿Cuál es la cota que ponemos en ese alineamiento vertical? Esta de acá. Cota rasante. Esta es la rasante. Y a partir de ahí ustedes verán con la altura que tengan cada una de estas capas, ya nosotros bajamos y sabemos las cotas de capa base, sabemos las cotas de subbase y sabemos la cota de subrasante, ¿no? Que tenemos en ese proyecto. Entonces la cota con la que se diseña ese perfil longitudinal es esta cota rasante. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces no se olviden, siempre lo que diseñamos nosotros, se ve el documento, ¿no? Sí, se ve el documento, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Sí, estas cotas
Estas cotas que están desarrolladas aquí son las cotas de la rasante. ¿Cómo va a quedar su pavimento terminado? ¿Ya? Entonces, esa es la cota rasante. ¿Y quiénes componen el alimentamiento vertical? Las curvas verticales y las pendientes de los tramos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos ahora a cómo se hace el replanteo, cómo se lleva estos planos a la realidad, allá al campo. Una vez hemos definido el trazo de la carretera, bueno, vamos y estos puntos tenemos que ponerlos en el campo, bueno, donde va a ser la carretera, estos puntos, cada uno de estos puntos, tenemos que ponerlo en el campo, donde va a ser la carretera. Eje, esto es lo que alineamos nosotros. Este eje es el que plasmamos allá en el campo. Y a eso se llama replanteo. ¿Cómo lo hacemos? Una estación total, ¿no? Y nos vamos por tramos. Un tramo de 200 metros, si ustedes quieren, ¿no? Que es más o menos lo ideal, teniendo en cuenta de que hay muchas arboleras y mucha vegetación. Entonces tenemos que tener vista nosotros, más o menos unos 200 metros en la carretera, ¿no? Vista para poder estacionarnos en un punto e ir, fíjense, ir plasmando cada una de esas cotas aquí. Pregunto, ¿qué cota se pone acá? Cuando vamos al campo y replanteamos, ¿qué cota ponemos ahí? X. A ver, participen. ¿Nada? Tenemos que poner la cota de su rasante, porque de ahí vamos a empezar la carretera. Tenemos que poner la cota de su rasante o en determinados casos la cota de terreno natural, ¿no? Teniendo el perfil este de acá, fíjense, tenemos la cota de terreno natural, ¿no? Tenemos la cota de terreno natural, en algunos casos ponemos la cota de terreno natural, en otros ponemos la cota de subrasante, ¿no? Es decir, nos bajamos de la cota de rasante que tenemos, ahorita vamos a verlo acá con mayor claridad. Si queremos la cota de subrasante, nos bajamos estas alturas y ya tenemos la cota de subrasante, ¿no? Y replanteamos esta subrasante. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Cota del suelo, ¿no sería, ingeniero? Claro, en este caso sería cota del suelo, ¿no? Cota de terreno natural, que también la tenemos aquí, pero lo que le quiero decir es que a la cota rasante le restamos esta altura y llegamos a la cota que queremos, ¿no? Sí, exactamente. Ya. Entonces, como esto lo tenemos georreferenciado, porque lo llevamos también nosotros aquí en este plano nosotros tenemos las coordenadas y ya determinamos estos puntos, pues, ¿no? Estos puntos los podemos determinar mediante este plano que tiene coordenadas y eso lo georreferenciamos en el terreno, ¿no? Lo georreferenciamos en el terreno y vamos marcando el eje de la carretera. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí. Ya, de esa manera ubicamos el eje de la carretera. ¿Con qué lo ubicamos? Con estaca, ¿no? ¿Cada cuánto debe ir la estaca? En rectas horizontales la estaca va cada 40 y en curva la podemos poner cada 20, cada 10 o en curva cerrada cada 5. ¿Ya? Entonces, recuerden, en rectas podemos colocar cada 40 las estacas. En curvas, de acuerdo que sea muy abierta o semiabierta o cerrada, podemos colocar estacas cada 20, cada 10 o incluso cada 5 metros. ¿Ya? De esa manera se coloca las estacas. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya.
Entonces, esto, de esa manera se plasma el eje de la carretera con la georreferenciación y con la verificación mediante una estación total, ¿no? Se georreferencia y ya tenemos el eje de la carretera. A partir de ahí hacemos el trabajo de movimiento de tierra, hacemos nuestro terraplén, conformar nuestra subbase, conformar nuestra capa base y finalmente conformar nuestra carpeta de rodadura o pavimento rígido. Bancos de préstamo. Esto es muy importante, considerar el banco de préstamo. ¿Qué son los bancos de préstamo? A ver, yo por ejemplo aquí en este tramo tengo un suelo muy malo o medianamente malo. Y dicen las especificaciones, mi subrasante tiene que tener un CBR arriba de 10, ¿no? Y mi subrasante hoy o mi suelo natural tiene un CBR de 4. Entonces digo yo, tengo que mejorarlo este material para que me dé un CBR de 10 o arriba de 10. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar cerca de la obra bancos de préstamo, ¿no? Es decir, lugares donde yo pueda obtener un material. Generalmente ese material tiene que ser un material arenoso, puede ser un A24 con índice de grupo 0 o un A24 con índice de grupo bajo, ¿no? Hasta 5 con índice de grupo, o finalmente un A3, que sería lo mejor. El A3 y el A24 son los materiales ideales para carretera. Entonces digo yo, tengo que buscar aquí alrededor lo más próximo posible, porque no puedo irme muy lejos, porque mis costos se van a hacer muy altos. Entonces ubico dónde, en qué material, cómo, de a dónde voy a sacar material bueno para mezclar con este y elevar nuestro CBR, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para ubicar un banco de préstamo? Debemos tomar en cuenta que vamos a mejorar un suelo de subrasante para alcanzar un CBR especificado. Hacer cambio de material de suelo natural. De repente aquí un suelo fangoso, ¿no? Es un suelo muy arcilloso, expansivo, tenemos que cambiarlo. Entonces, en eso tenemos que pensar para ubicar un banco de préstamo. Para preparar una subbase también, ¿no? De repente nuestro material de subbase que tenemos especificado, podemos encontrarlo ahí, o podemos llevar un material gravoso, mezclarlo con un material del lugar y hacer una subbase. Eso va a depender de los pliegos de especificaciones, qué granulometría, qué CBR, ¿no? Qué densidad se tiene. Entonces, nosotros tenemos que ubicar cerca de la obra algún tipo de material para mezclar ese que tenemos y alcanzar una determinada resistencia o CBR. Puede ser para preparar una subbase, puede ser para preparar una capa base. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Se hace un muestreo, ¿no? Aquí está el banco de préstamo. Se hace un muestreo, se lleva bolsas, embolsa el material y se analiza qué tipo de materiales. Este debe ser un A3, ¿no? Entonces, y dice, ya, con este A3 yo lo mezclo con mi A4 que tengo y alcanzo un A24. Y eso ya es lo especificado. ¿Por qué? Porque mi CBR me alcanza arriba de 10, ¿no? Entonces, esa determinación uno toma cuando va a buscar un banco de préstamo. ¿Cuál es el proceso? Y fíjense ustedes acá, después ya comienzo a explotar ese lugar para mezclar con el material que tengo en obra, ¿no? Y alcanzar una subbase o una subrasante mejorada que se llama, de tal manera que me alcance el CBR que me exige. Aquí fíjense, tenemos un banco de préstamo donde están todas las volquetes, ¿no? Llevando el material seguramente hasta la plataforma o el lugar donde se está construyendo la carretera. Distancia recomendada. Se recomienda obviamente la menor distancia posible, ¿no? Por el tema costo, ¿no? De transporte, pero hasta unos 5 kilómetros generalmente es económicamente sustentable hallar un banco de préstamo. Más allá de los 5 kilómetros ya se torna muy caro, ¿no? Entonces es bueno siempre buscar alrededor de los 5 kilómetros de la obra
máximo, como máximo, el banco de préstamo que tenemos que hallar para mezclar con nuestro material y elevar nuestro CBR. Primer caso, tenemos este banco de préstamo, este es un A3 de entrada, esto es un A3, ¿no? Que hay en Río. Y este seguramente es un A24 con índice de grupo 6, 5, ¿no? Es un A24 este. Y este obviamente es un A3 también. Entonces llevamos al laboratorio, sabemos qué tipo de material es, y llevamos también un material de acá, un material malo, y lo combinamos entre ellos, y bueno, y obtenemos qué CBR tiene. Si se tiene un CBR igual o mayor a lo especificado, ya determinamos qué proporciones vamos a mezclar de ambos material para encontrar ese CBR. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Está entendido? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, estos son los trabajos preliminares que hay que hacer primero antes de entrar a la carretera, ¿no? Mientras se está haciendo el replanteo aquí, ustedes van trabajando en esto. Cosa que cuando ya tenga tramo habilitado para empezar con la ejecución de la carretera, ya ustedes tengan listos todos estos trabajos preliminares que hay que hacer, ¿no? Y finalmente tenemos también los campamentos, ¿no? Campamentos. Ustedes tienen que agarrar, generalmente se agarra de acuerdo a la capacidad y al cronograma de la obra. De repente el cronograma está muy ajustado y hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Obviamente se tienen que tomar determinaciones, pero generalmente se agarra un campamento si la carretera, por ejemplo, es de 600 kilómetros, cada 100 kilómetros un departamento, un campamento, ¿no? Y generalmente ese campamento hay que ubicarlo en el medio del tramo. Digo generalmente, pero de repente el acceso es muy arcilloso, entonces hay que trasladarlo un poquito a este lado o al otro lado. Pero lo ideal sería en la mitad para poder acceder a este lado y poder acceder a este lado con todo el personal y con los insumos que supone el mantenimiento de maquinaria y equipos, ¿no? Entonces, generalmente tiene que estar al medio y no muy distanciado de la carretera, 80 a 100 metros máximo, ¿no? Y si esto tiene dueño, habrá que entrar con el dueño a conversar un tipo de alquiler o de repente un servicio que hay que hacerle al dueño para poder lograr que él nos dé permiso para hacer el campamento. Muchas veces se le hace la propuesta de hacerle, por ejemplo, bebederos generalmente son estancieros. Entonces le puede hacer bebedero o algún tipo de acopios, ¿no? De agua para los animales y entrar en acuerdo con el dueño. Generalmente así se llega a una concertación, ¿no? Atajados, ¿no? De agua para los animales. Algún tipo de convenio así se hace con los dueños para que vaya en favor del alquiler que podamos hacer del campamento. Y si es del Estado, bueno, directamente con el Estado, negociarlo. Generalmente estas carreteras son hechas por ABC, la Administradora Boliviana de Carretera, y ellos tienen control sobre intuición para poder ordenar el establecimiento de un campamento en determinado lugar, ¿no? Pero el campamento recomendado sería a la mitad del tramo, hablando de unos 100 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir el campamento? Distancia media para cada tramo, es lo que hablábamos, generalmente la mitad del tramo, ¿no? Acceso a los servicios básicos. De repente hay un estanciero y bueno, hay los servicios básicos, ¿no? Entonces, aprovechar esos servicios básicos que tenemos en ese lugar, ¿no? Entonces, acceso a servicios básicos. Acceso vehicular es bueno. Le decía, si es un material gredoso, bueno, hacerlo un poquito más desplazado, donde encontremos un material granular o medianamente expansivo, no bien expansivo, ¿no? Recuerden ustedes que por ahí van a transportar también volqueta, si uno pone las plantas de asfalto o las plantas de hormigón también en el campamento, ¿no? O sea, va a ser un tráfico pesado. Entonces,
Si es un material expansivo, rápidamente va a fregarse el camino, ¿no? E incluso también ahí hay que hacer cambio de materiales, ¿no? En los accesos al campamento, ¿no? Entonces es importante ver dos elementos. Uno, que haya servicio básico, y el otro, que el terreno sea también medianamente bueno, ¿no? Para no invertir mucho también en hacer el cambio material. Y finalmente los riesgos naturales, ¿no? De repente no poner un campamento a la orilla de un cerro, ¿no? Por ahí hay algunas erosiones o movimientos telúricos y se viene todo sobre el campamento. Siempre es recomendable hacer campamento en lugares donde tengan menos riesgos naturales que pueda causar, ¿no? Aquí vemos un campamento, fíjense, con todas las instalaciones, ¿no? Energía eléctrica, agua, señalización. Así debe ser un campamento, ¿no? Entonces, ese es un tipo de campamento que se hace para la construcción de carreteras, ¿no? Y si no tienen servicio básico, habrá que cavar un pozo, perforar un pozo, sacar agua, y para el tema de electricidad, tener o llevar un gran generador de electricidad, ¿no? Algunos utilizan también paneles solares en el campo. También dan como resultado, o buenos resultados, los paneles solares. Entonces, eso en general, jóvenes, son los trabajos preliminares que hay que hacer antes de llegar a la ejecución de una carretera. No sé si ha quedado claro. ¿Ha quedado claro? Sí, ingeniero. Ya. Por hoy día, como no hay muchos alumnos, no sé cuántos se habrán inscrito, pero solamente hay 21, vamos a avanzar hasta acá. La próxima clase ya vamos a avanzar en más tiempo para poder llegar a la mayoría de los estudiantes. Estos son trabajos preliminares que hay que hacer y que el ingeniero tiene que tener conocimiento, porque él es el que hace, el encargado de obra es el que ordena todo estos trabajos, ¿no? Ustedes no esperen que los manden a hacer una carretera y esperar la instrucción del gerente o del dueño, ¿no? A Dios gracias, yo he trabajado 10 años en esto y tengo experiencia como director de obra, como supervisor y como diseñador también de carretera. Así que es importante poder hacerles llegar a ustedes cuáles son los primeros trabajos que tienen que hacer antes de empezar a construir su carretera. Mientras estén haciendo este trabajo, ustedes van paralelamente haciendo este otro. ¿Está bien? ¿Se ha entendido la clase, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Este material se lo envío más tarde al grupo, y ya ustedes van repasando y viendo. No olviden lo siguiente, jóvenes. Esto es sumamente importante cuando ustedes los manden a hacer una carretera. Así que repasen, estudien, y así vamos a tener el éxito en este programa o en esta materia. Yo le puedo hacer una pregunta de esto, algunas preguntas teóricas. Vamos a ir trabajando de manera coordinada, y les voy a dar varios trabajos, varios prácticos, con el afán de que ustedes aprendan bien la materia. Así que más tarde se lo envío al WhatsApp, y repásenlo y ya ténganlo como un material de todos los trabajos al Classroom, que es la plataforma más sencilla, que todo el mundo puede manejarla, y ahí va a estar todo el material. También voy a crear la sala, la clase, perdón, y ahí le voy a enviar también este material. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, yo le envío al grupo, le envío el código de acceso a Classroom, y ya ustedes van a tener este material también ahí más tarde, ¿ya? Listo, jóvenes. Eso ha sido por hoy día. Bendiciones para todos, y nos vemos el día viernes, ¿no? Sí, ingeniero, disculpe. Sí. No sé si podría hacerle una preguntita teórica, bueno, una A ver. pregunta más referente a la carretera. A ver. Bueno, en carretera 1 veíamos lo que era en el movimiento de tierra, hacíamos lo que era el diagrama de Bruckner, era para compensar cuando hacíamos cortes y rellenos. Mi pregunta era, ¿qué pasaría en los casos, por ejemplo, que yo tengo que hacer un túnel?
¿no? Tengo que retirar harto material y todo ese material, ¿cómo yo lo podría, por decirlo así, deshacerme de él, ¿no? Tomando en cuenta el impacto ambiental que nos pueden hacer problema y todo eso. No sé si me podría, por Ya, favor. buena pregunta. Ustedes saben que el equipo de ejecución de una carretera es un equipo multidisciplinario. Ahí entra un ingeniero civil, que es el actor principal, el director de obra. Entra un ingeniero ambiental, precisamente para ver todos estos parámetros y respetar el medio ambiente y estar de acuerdo con la normativa. Y adicionalmente entra un hidráulico, ¿no? Un ingeniero hidráulico que ve toda la parte de la hidráulica, hidrología en los proyectos. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Si vos me hablas, digamos, de hacer un túnel, dice, no, un viaducto, ¿qué hago con la cantidad de tierra que va ahí? Primero, analizar qué tipo de suelo es ese que vas a extraer. Obviamente hay que sacarlo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo? Y si ese suelo me sirve para mezclar con otro y alcanzar el CBR que habíamos dicho anteriormente en mi subrasante, o para mezclar a mi material de subbase y alcanzar también lo exigido, lo utilizo ahí, ¿no? Lo utilizo en mi subrasante, lo utilizo en mi subbase, o finalmente en la capa base, si así el estudio de suelo me dice. Eso es un primer elemento, es una primera instancia de utilización del suelo. Segundo, yo tengo muchos lugares donde hay inundaciones, muchos lugares donde hay erosiones de terraplene, de repente por ahí hay necesidad de ese material, por ejemplo, es un material expansivo. Con el material expansivo nosotros protegemos los taludes, ¿no? Entonces lo llevamos a esos lugares donde pueda servir material, siempre y cuando sea no más de 5 kilómetros, porque la especificación dice el retiro de material máximo a 5 kilómetros distante del lugar donde se extrae. Eso, visitamos una comunidad donde le sirve este material a tal lugar, siempre y cuando esté a 5 kilómetros del lugar, uno se lo lleva. Pero si están en el campo donde no hay lugar donde llevarlo, ustedes simplemente lo retiran y lo llevan a un lugar donde la topografía les permite rellenar. A 5 kilómetros, hasta ahí se paga. Es decir, el contratante, el que lo contrata, ABC, cualquier unidad que lo contrate, hasta 5 kilómetros le paga para que lleve ese material. Y ustedes proceden a llevarlo a esos lugares donde el ambiente, ¿no? Eso, no sé si responde la pregunta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Respondió la pregunta, joven? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra? ¿No hay más? Ya. La próxima clase vamos a hablar un poquito sobre subrasante y sobre los ensayos de compactación que hay que tener muy, pero muy en cuenta. No se pierdan la próxima clase, ¿ya? Vamos a hablar sobre subrasante y vamos a hablar sobre los ensayos de compactación. Y le voy bueno, hacerles conocer de que la subrasante es el escenario más delicado que hay en una carretera y como tal ustedes deben tomar especial atención en la subrasante en un proyecto carretero. Eso vamos a explicar la próxima clase. No quiero que se pierdan esta clase que viene los demás participantes del grupo, así que lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Ok, muchas gracias, joven. Bendiciones para todos y nos vemos el día viernes, ¿ya? Los ingenieros. Luego. ingeniero. Hasta luego.